Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Job, capítulo 18, por favor. En sus Biblias leemos los versículos 5 y 6, 7 y 8. Y luego el 16. Job 18. Todos puestos de pie. Prenda la Biblia. O abra la Biblia. Yo, como soy un dinosaurio, la abro, ¿no? Pero hoy día la prendo. Pero yo soy un dinosaurio. Yo la sigo abriendo mejor. 18. Versículos desde el 6, desde el 5 al 8 y luego leemos el 16. Que dice: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Ahora el verso 16, donde dice: abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Amén. Amén. Padre, bendito eres. Amamos tu presencia, amamos tu palabra, Señor, porque descubrimos en ella tanta sabiduría, tanta cosa buena para nosotros. Por eso amamos tu palabra. Y por eso hemos llegado aquí este día para escucharle, oírle, Padre, recibir de ella, beber de ella, en el nombre de Jesús. Que nos aproveche todo lo que aprendamos hoy, Padre. Gracias. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Vamos a empezar con este video, que quiero que presten mucha atención, y los que toman apuntes, anoten, porque va a decir cosas muy interesantes sobre nuestro tema del día de hoy. Amén. Ya tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado y... Las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena, porque a través de estas palabras los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas palabras de la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea hatá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que pierdas tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad
mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios, y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho a la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero además, algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, eso justifica esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo incriminar a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe que tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, acá está la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe la hamartia como un poder en fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo en nombre de todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Amén. O sea que hoy vamos a hablar de el pecado. ¿Alguna vez ha sentido que sus acciones tienen consecuencias más grandes de las que usted imaginaba? Yo hice esto, pero no me imaginé que me fuera a pasar eso. Yo hice aquello, pero no pensé que las consecuencias fueran a ser tan grandes. Fíjese que en el capítulo 18 de Job, Bildad ataca de nuevo a Job.
Porque recuerden que en el pensamiento de ellos, a Job le pasa lo que le pasa porque es un pecador malvado. No hay otra explicación para él. Y entonces, a partir del verso 5 y hasta el final del capítulo, Bildad va a hablar allí de lo que le pasa a un pecador, de las consecuencias de entregarse al pecado, de vivir una vida de pecado, de fallar en amar a Dios, de fallar en amar al prójimo, dejarnos dominar por él. Las consecuencias. Y va a usar 3 figuras allí para significarnos ello. La primera figura es la figura de la oscuridad. La segunda es la figura de la trampa. Y la tercera es la figura del árbol seco. Y ese es los 3 puntos de la enseñanza de este día. Para lograr entender a dónde nos va a llevar entregarnos a una vida de maldad, de ira, de mentira, de odio, de injusticia, en fin, lo que sea, que incluya fallarle a Dios y fallarle a mi prójimo. Entonces, si usted lee bien ahí con atención en el verso 5 y 6, dice: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, dice ahí. Fíjense lo siguiente. ¿Qué quiere decir luz y oscuridad en este caso? Como consecuencia del pecado. Bildad quiere que sepamos algo. Lo que él dice es cierto. Se le está aplicando mal a Job, pero lo que él dice es verdad. Y Bildad quiere que sepamos esto. Vivir en pecado, amar el pecado, entregarme al pecado, me va a enceguecer. Eso es lo que quiere decir oscuridad. Y me va a enceguecer en el sentido, querido hermano, de que voy a perder la guía y la claridad en la vida, de que voy a vivir confundido. Efecto del pecado en nuestra vida. Nos trae confusión. ¿Comprende qué? Es decir, usted no sabe qué hacer. Usted vive tomando decisiones insensatas. Vive tomando decisiones imprudentes. Vive haciendo cosas que lo único que hacen es hundirlo más. ¿Por qué razón? Porque no tiene luz. No tiene luz. Y lo que tiene en su vida es oscuridad. Miren la diferencia. Quiero que miren la diferencia. Miren lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 12. Ahí. ¿Ah? Ese sí está ahí. Lo tiene que buscar. ¿Qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que le da, ¿qué? Vida. ¿Ve la diferencia? El impío anda a tientas, anda en oscuridad, tras pies, mala decisión tras mala decisión, hundiéndose y hundiéndose, porque no tiene luz, no tiene guía, no tiene claridad, vive confundido. Pero el creyente que sigue a Jesús, dice, tiene la promesa: no andará nunca en tinieblas, sino que tendrá la luz que le da, ¿qué? La vida. ¿Y cómo es que se refleja esa luz en nuestra vida? ¿Por qué el creyente que está luchando contra el pecado, que está viviendo para amar a Dios, que está tratando de hacer las cosas bien, tiene luz y el impío tiene oscuridad? Ocurre que
el creyente tiene luz a través de la palabra de Dios. Amén. Es conocer la palabra y hacer lo que ella nos dice, lo que nos va a venir a traer luz a nuestra vida, para que no tomemos malas decisiones, para que nuestras acciones no nos hundan más y más, sino para que podamos ir por la vida cometiendo el mínimo de errores posibles. Comprenda lo siguiente: entre menos errores comete uno, entre menos malas decisiones toma uno, menos sufre y mejor le va en la vida. Porque estará de acuerdo usted, hermano, que es que los sufrimientos nos vienen es por esas malas decisiones que tomamos por estar enseguecidos. Sufrimos por esas acciones, esos hábitos en los que vivimos, que practicamos porque no tenemos luz. De ahí viene el sufrimiento, de ahí viene el dolor, de ahí viene la tristeza, de ahí viene la condenación eterna, de ahí viene. Pero cuando usted tiene la luz de Jesucristo, su palabra, usted tiene una guía en la vida, una guía en la que puede confiar. ¿Comprende eso? Esa es la primera figura que usabilidad dice, es oscuridad. Por eso hay que temerle al pecado. Por eso hay que tenerle miedo a eso. Por eso uno no puede andar jugando con eso. Por eso uno tiene que alejarse lo más que pueda. Por eso uno tiene que vivir para santificarse. Es que Dios no nos está pidiendo que nos alejemos del pecado porque quiere amargarnos la vida o que nos volvamos aburridos. Es porque quiere que no suframos. Es una de las razones. Que no andemos por ahí llorando y lamentándonos y quejándonos después. Porque el pecado nos traerá oscuridad. Luego usa la segunda figura que usa, ahí la tiene, en la trampa. Versos 7 y 8, que dice: sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. ¿Se fija? Red será echada a sus pies, sus pasos serán acortados, porque su consejo, es decir, su parecer, lo hará caer. Su consejo quiere decir ahí su querer, su deseo, su parecer, lo hará caer. Y no solo que lo hará caer, sino que el mismo pecado que la persona comete construye una trampa en la que él mismo cae. Y ahora mire el versículo que sigue. Y esto tiene que ver es con lo siguiente. Y usted ha oído esa frase que dice: es que es más llevado de su parecer. Y cuando una persona dice eso, ¿qué es lo que está queriendo decir? A ver, diga. Cuando dice, es que ese chisme es más llevado de su parecer, ¿qué es lo que está queriendo uno decir? Ay, nadie. Colabora el mira. Hacer lo que él quiere. Hacer lo que él quiere. Quiere hacer lo que él quiere. ¿Qué más? Ese chico llevaba a su parecer. Uy, es que ese hombre llevaba a su parecer. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Es terco, es necio, que quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? Ahora, piense en eso y piense lo que dice el verso 7 al final. Y su mismo consejo lo precipitará. Quiere decir, por querer hacer su parecer, va a caer. Por querer vivir su vida a su forma y a su manera, por querer hacer las cosas como a él le parece, va a caer. Pero no solo va a caer, sino que caerá en una trampa que él mismo se construyó. Ahora la diferencia. Proverbios 3, 5, 6, que dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Note que el impío cae en su propia trampa,
Pero al creyente el Señor le allana las sendas, ¿no? El impío, pero cae. Pero al creyente el Señor le allana las sendas, se las alisa, se las aplana sus caminos. ¿Por qué? Porque no hace su parecer, sino el parecer de Dios. Dice, no confíes en tu inteligencia, no confíes en tu prudencia, no. Confía en qué? Reconoce a Dios en tus caminos. Quiere decir, haz lo que dice en su palabra. Y la promesa es que si haces lo que Él dice en su palabra, Él limpiará tu camino, aplanará tu camino, abrirá el camino. ¿Lo recibe esta noche? Amén. Fíjese que se lo voy a poner así. En el retiro de adolescentes que hicieron, Oscar contó algo que le pasó. Cuando estaba pensando en esto, dije, es lo mismo. Entonces él tiene un negocio allá, por la 38, no sé si conocen, por el centro comercial. Entonces allá, bueno, que pago Bancolombia, que da vivienda, que venden celulares, arreglan equipos, bueno, negocio ahí. Y contó él que tienen un problema por ese sector, porque hay unos chigüiros, hermano, que es una rata, hermano, así grande, ¿no? Severo chigüiro. Entonces estaba molestando. Y el muchacho que trabaja con él puso unas tapitas con veneno. Y el veneno se llamaba sicario, hermano. Sicario. Le pusieron una tapita con un pedazo de pan. Y la pusieron por varias partes del negocio. Él llegó un día a trabajar, se sentó, vio la tapa y se puso a curiosidad. ¿Y esto qué es? Y cogió, ya, es el veneno, el veneno de la rata. Y la cogió y la tocó la tapa y todo, y se untó y todo. Bueno, y él siguió trabajando. Y cuando siguió trabajando, en un momento que no se dio cuenta, agarró con los dedos y te tocó la boca con el veneno en la mano. ¿Fue la boca o fue así? No, que tenía un cuero. Imagínense, tenía un cuero y llegó y hizo así. Con el veneno. Claro, el hombre pegó el susto, dijo, no, Dios. Y entonces cuando yo leí esto, me acordé de eso que le había pasado, porque fue lo mismo. Él le puso una trampa a la rata y sin querer él cayó en la trampa que él mismo había puesto. Y exactamente así es el pecado, querido hermano. Cuando uno se entrega al pecado, a vivir el pecado, a amar el pecado, a caminar en el pecado, uno se está preparando su propia trampa. Cada pecado que usted comete, cada pecado en el que vive, en el que se rehúsa a dejar, contiene en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Considere eso. Tenga en cuenta eso. Porque entonces usted se da cuenta, entiende mejor que no es un juego, que esto es una cosa peligrosísima y delicada. De tal modo que cuando usted comprende estas cosas, yo tengo que saber bien qué es pecado y qué no. Y tengo que saberlo bien, porque yo tengo que alejarme de eso como sea. Esto es una cosa peligrosa. Esta es una cosa que va a traer consecuencias terribles a mi vida, a mi familia. Comprende el asunto. Entonces, el pecado como oscuridad, el pecado como una trampa. Y luego, por último, tenemos aquí en el verso 16, donde dice: abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Entonces nos dice: consecuencia del pecado es habilidad. Imagina un árbol
bonito, frondoso, y como vive en el pecado, llega el leñador y corta todas esas ramas allá abajo la raíz, y con el tiempo empieza ese árbol a secarse. ¿Y de qué nos habla esa figura entonces, no? ¿De qué nos habla esa figura? De que el pecado nos quita vida y crecimiento. El pecado nos quita vida y crecimiento, querido hermano, para que lo comprenda. Ahora, creo que lo comprendemos mejor si vemos el contraste. Y miren lo que dice aquí. Al impío el pecado le quita vida y crecimiento. Pero al creyente que vive para Dios, no que no peca, ¿no? Usted sabe que todos pecamos de todos modos. Pero ese creyente se está santificando. Ese creyente no le gusta pecar. Cae en pecado, pero no le agrada. Ese creyente no quiere vivir de esa forma. Está luchando por dominar su ira, por dominar las mentiras, por dominar la pereza. Está luchando por dominar la fornicación. Está luchando por dominar la pornografía. Está luchando. Ese creyente, es el creyente. Esa es la vida del creyente. ¿Qué dice ahí? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Dará mucho fruto. Porque separados de mí, nada puedo hacer. El creyente que da, hermano, fruto. ¿Qué da el creyente? Fruto. Y si hay fruto es porque hay que allá adentro, hay que vida. Hay vida allí adentro. Y por eso da fruto. La vida que produce la vida de Dios en él. La vida que produce la presencia del Espíritu Santo en esa persona. Usted lo ve dando frutos de servicio, de ministerio, frutos de santidad. Usted lo ve creciendo esa persona. El que conoce a finales del 2023 no es el mismo de finales del 2024. Es una persona totalmente distinta. Está creciendo, está dando fruto. Porque permanece en Cristo, esa es la promesa. Pero el impío, ¿qué le pasa? Dice el versículo 16, se secarán sus raíces, abajo y arriba serán cortadas sus ramas. Totalmente afectado. No es que el pecado dañe solo unas partes, unas áreas de su ser. Desde las raíces, desde abajo, dice Bildad, hasta arriba será afectada su vida. Es peligroso. No es un juego. No es un juego. Quiero preguntarle algo. Piénselo usted. No vaya, está así, no responda, ¿no? Está así. ¿Cómo está su vida en relación con el pecado? La pregunta clave aquí es: ¿está luchando todos los días contra el pecado en su vida? ¿Está librando una ardua batalla diaria contra el pecado en su vida? ¿Está sucediendo eso? Ese es un signo de que usted es un hijo. Ese es un signo de que el Espíritu Santo vive en usted. Note que no estoy diciendo que el signo no es que usted no peque. Lo que le estoy diciendo es que el signo es que usted está en una lucha, en una batalla por santificarse, por ser mejor. A veces gana, a veces pierde, pero está en la batalla. O sencillamente usted peca y no le importa. Usted desobedece y no le interesa. No hay una conciencia que acusa, mire. ¿Le pasa eso? Si le pasa eso, usted está en sus pecados. Usted está en muerte espiritual todavía. Usted está mal. Y ojalá lo que esté oyendo le atienda de lo que puede pasar. ¿Comprende? Nos dice Bildad que todo lo
cierto, lo que pasa es que no era para Job, recuerden. Bildad dice, el pecado es oscuridad, te llevará a la más tenebrosa, a la más densa, a la más palpable oscuridad. Vivirás sin guía, vivirás sin dirección, de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso. Bildad dice, el pecado te hará caer. Y te hará caer en la trampa que tú mismo estás construyendo. Cada vez que pecas, construyes una trampa para ti mismo. Cada vez que pecas, estás construyendo tu propia destrucción. Dice Bildad, y es cierto. Y dice Bildad, por último, dice Bildad, y el pecado seca. El pecado seca. Desde la raíz te seca. Así que huye del pecado. Para terminar, una vez en un país lejano, un pastorcillo que cuidaba ovejas. El día era nublado, el tedio se sentía en el ambiente. Él estaba aquel día realmente aburrido. Y para salir de su aburrimiento, urdió urdió un plan en su mente. Voy a ponerme a gritar aquí como un loco, diciendo que viene el lobo. Que viene el lobo. Y así los vecinos vendrán a defenderme. Y lo único que encontrarán será risas de mi parte. Ni corto ni perezoso, tal cual lo pensó, empezó a gritar: ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Viene el lobo nos ataca! ¡Se va a comer las ovejas! La gente entró en alarma inmediatamente, los vecinos, y con palos y mucha rabia fueron en ayuda del pastorcito. Cuando llegaron al lugar, lo único que encontraron fue al pastorcito revolcándose en la grava, riéndose de ellos. Algunos se enojaron y le dijeron: no juegues con eso, no hagas esas cosas. Pero a él poco le importó. Le quedó gustando. Y unas horas más tarde volvió a aplicar la misma. Voy a divertirme otro rato, pensó para sí. Y de nuevo empezó a gritar: ¡auxilio! ¡Socorro! ¡Viene el lobo! ¡Se come las ovejas! ¡Se come las ovejas! Y la gente de nuevo le creyó, y con palos y mucha rabia salieron a encontrar al lobo. Cuando llegaron, lo único que encontraron fue al pastorcito revolcándose en el piso, riéndose de la gente. Aún con más enojo, las personas le dijeron: no hagas aquello, no está bien, no juegues con esas cosas. Poco le importó. Pasaron los días. Este era un día soleado, en aquella gran pradera. Ahí se encontraba nuestro pastorcito. Al son de los balidos de las ovejas, preparaba un sabroso guiso. El ambiente se llenaba del olor de este guiso. Sus narices se llenaban del sabroso olor de ese guiso. Llegó la hora de comer, se preparó para comer, se sentó allí, y cuando disponía a servirse su almuerzo, empezó a escuchar cerca de él este ruido.
Lentamente volteó su rostro y ante él un gran lobo. Se echó para atrás, asustado. Tomó su bastón para defenderse y mientras tomaba el bastón empezó a gritar: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Llegó el lobo! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y nadie le ayuda. Las consecuencias del pecado. Él construyó su propia trampa. Pensó hacer una broma y lo que hacía era construir su trampa. Mintió y lo que hizo fue construir su propia trampa. Las consecuencias del pecado. Nunca lo olvide. Cierre sus ojos. Padre, gracias.